¿Se me oye ahora? Para que se hagan una idea de su perfil profesional, es catedrático de Química Analítica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1998 y obtuvo su doctorado en la Universidad de La Laguna en 1984 y realizó varias estancias postdoctorales, una en la Universidad de Florencia, Italia, en el 86 y otra en la Universidad de Florida entre el 90 y el 91. Su actividad docente se ha desarrollado fundamentalmente entre la Universidad de La Laguna, en el que estuvo del 81 al 84, y el resto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1985, y ha sido profesor de los másteres oficiales de Gestión Costera y Oceanográfica en la ULPGC, y ha sido director del máster y doctorado de la Gestión Costera de la misma universidad. En cuanto a su producción científica, es autor o coautor de más de 170 artículos en revistas indexadas, de 245 comunicaciones a congresos, jornadas y seminarios de investigación nacionales e internacionales. También es autor de un libro de Editorial Nacional y 13 capítulos de libro en editoriales internacionales, investigador principal o investigador en 25 proyectos de investigación de ámbito europeo, nacional y regional, y director de 13 tesis doctorales, 6 de ellas han obtenido el premio extraordinario, y 6 mención de doctorado europeo. Es revisor de más de 56 revistas internacionales indexadas, evaluador de diferentes agencias de evaluación internacionales y nacionales, profesor e investigador invitado en más de 12 universidades extranjeras y conferenciante en 20 congresos internacionales. Ha recibido además el premio de reconocimiento a la carrera investigadora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su edición de 2019 y algo que me es muy grato decir, el premio a la excelencia docente en la misma universidad en el 2024. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre el 94 y el 98 y actualmente es director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la ULPGC desde su creación en el 2016. Adicionalmente, estoy obligado a decir que también es un muy honorable miembro de la Real Academia de Ciencias de Canarias y en el que actúa en su equipo directivo. Sin más dilación, les dejo con José Juan, que nos va a hablar hoy de los plásticos y microplásticos como transportadores de contaminación antropogénica, y tenemos suerte porque vamos a ir a una de las personas con mayor reputación y conocimiento en el área, no solo en Canarias, sino a nivel nacional e internacional, con lo cual vamos a aprender muchísimo. Muchísimas gracias. José Juan, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Daniel, señor presidente de la Real Academia Canaria de Ciencias, por tus amables palabras, y muchísimas gracias por la invitación a las 3 academias de Bellas Artes, la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina Canaria, y por supuesto estar con todos ustedes, con colegas, amigos, que siempre me es muy grato venir a Tenerife, La Laguna y Santa Cruz, ¿no?, que está muy cambiada. Bien, yo voy a hablarles hoy un poco de lo que hacemos desde hace ya más de 10 años en el grupo de análisis químico medioambiental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertenecemos al Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la propia universidad, y voy a intentar usar un lenguaje sencillo para que todos, ahí digamos una audiencia interdisciplinar, puedan entenderlo. Voy a hablarles de cómo la basura marina, en particular los plásticos y microplásticos, pueden ser transportadores de un tipo de contaminación antropogénica que normalmente no es muy conocida. Nosotros conocemos una contaminación, por ejemplo, cuando hay un vertido de fuel, tendremos una contaminación por hidrocarburos, o por ejemplo cuando hay un vertido de pesticidas o insecticidas. Pero no conocemos mucho acerca, sobre todo la sociedad, acerca de lo que son los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes, normalmente hay una definición muy genérica, se trata de un grupo, muchas familias de compuestos químicos, incluso microorganismos que normalmente no se controlan, no se regulan en el medio ambiente, y además tienen una particularidad, y es que pueden producir efectos negativos, adversos, incluso tóxicos, en el medio ambiente, particularmente en el medio marino, en los organismos marinos y también en los seres humanos. Pues yo les voy a hablar de este tipo de contaminación y cómo cuando estos contaminantes se encuentran con los plásticos, esa contaminación aumenta. De eso les voy a hablar. Y la primera parte les voy a hacer una visión genérica de estos tipos de contaminantes, qué tipo y cómo se producen, por qué los producimos en la vida diaria.
les voy a nombrar algunas características de este tipo de contaminantes. Son contaminantes orgánicos, hay algunos inorgánicos también, pueden ser sintéticos y naturales. ¿Cuál es la fuente principal? La fuente principal son las estaciones depuradoras de aguas residuales. ¿Por qué? Pues porque normalmente las aguas residuales ya tratadas van a parar al mar, en nuestro mar, y muchos de estos contaminantes no son eliminados o son eliminados parcialmente. Y luego pueden producir efectos negativos en los organismos marinos. Estos contaminantes los consumimos en grandes cantidades. Por ejemplo, luego hablaré los productos farmacéuticos, o por ejemplo las cremas solares, por ejemplo, o los detergentes. Eso los consumimos diariamente y por tanto los introducimos en el medio ambiente en muchas cantidades, en cantidades muy grandes, de tal forma que podemos llamarle contaminantes pseudopersistentes. Con el tiempo, tienen una vida media, en algunos casos bastante larga. Normalmente se encuentran en concentraciones muy bajas. Por ejemplo, estamos hablando de microgramos por litro o de nanogramos por litro. Evidentemente son concentraciones muy bajas, que posiblemente no tengan un efecto tóxico. Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo se pueden ir acumulando, por una parte en los sedimentos marinos y por otra parte en los organismos. Y no se quedan ahí, sino que puede haber una biomagnificación, como luego veremos, y pasan desde el plancton, zooplancton, hasta los mamíferos. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado la presencia de productos farmacéuticos en cetáceos, en delfines y en ballenas, y los encontramos. Pues bien, eso puede producir, digamos, un efecto mayor que esas concentraciones iniciales que en un principio son muy pequeñas. Otra de las características es que actualmente en la última década se han publicado muchos trabajos, hay muchos estudios en diferentes regiones del planeta, en muchos sitios. Esa es una gran ventaja. ¿Cuál es la característica principal? Y es que no están regulados por ninguna norma, ni nacional ni internacional. Es decir, no hay ninguna norma que obligue a los gobiernos o a los gestores de las aguas a controlar este tipo de contaminantes. Solamente existe a nivel europeo una lista de vigilancia. Esta es una lista recomendada por la Unión Europea a los diferentes gobiernos para que de alguna forma hagan un seguimiento no obligatorio de este tipo de contaminantes. ¿Y qué tipo de contaminantes recomienda la Unión Europea? Fundamentalmente un grupo de pesticidas, un grupo de filtros solares. Los filtros UV son los compuestos que se añaden a las cremas solares. Pues bien, los vamos a llamar filtros UV. Por ejemplo, uno muy característico es el octocrileno. Luego veremos que en los microplásticos de las Islas Canarias lo encontramos. Y por último, los residuos farmacéuticos. Los residuos farmacéuticos, nosotros consumimos muchos fármacos, analgésicos, antiinflamatorios, como luego veremos. Pues bien, partes de ellos, algunos de ellos, están incluidos en esta lista de vigilancia. Esta es una lista que se renueva cada 2 años. La Unión Europea lo renueva cada 2 años, dependiendo de los datos que los científicos demos a la Unión Europea. Bien, aquí les voy a enseñar 2 o 3 diapositivas para que ustedes se hagan una idea de este tipo de contaminantes. La clasificación. Por ejemplo, los compuestos farmacéuticos. Aquí incluimos antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, drogas psiquiátricas, beta bloqueantes para la hipertensión, contraste de rayos X, que lo utilizamos en la radiografía. Esos son contaminantes emergentes. Hormonas. Hormonas, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo vamos a encontrar hormonas en los organismos o en las aguas marinas? Pues las encontramos. ¿Por qué? Son hormonas naturales o artificiales que se utilizan pues, en el tratamiento de muchas enfermedades, como luego veremos, o por ejemplo en los gimnasios para aumentar la masa muscular. Pues bien, muchos de estos compuestos no los eliminamos en las depuradoras. Productos de cuidado personal. Aquí incluimos las cremas solares, las fragancias, los repelentes de insectos, etc. Los detergentes que usamos normalmente a nivel doméstico, pues bien, son contaminantes emergentes. Tiene la ventaja de que muchos de estos detergentes son biodegradables. Normalmente los que utilizamos son biodegradables,
pero nosotros tenemos estudios de hace ya más de 12 años donde encontramos en las aguas costeras muchos de estos detergentes. Retardantes de llama, agentes aditivos industriales, por ejemplo, los sulfonatos, los aditivos de la gasolina, son éteres dialquílicos fundamentalmente, las drogas de abuso, las anfetaminas, los compuestos opiáceos, etc. Por ejemplo, hay estudios de colegas de Barcelona donde estudiaban en diferentes épocas la concentración de este tipo de droga en los ríos y encontraba, como curiosidad, que este tipo de droga aumentaba en la época de Navidad. Es lógico, ¿no? Es decir, que para que vean ustedes que este tipo de investigación todavía no se termina, es decir, porque los contaminantes emergentes de la familia es muy amplia. Por ejemplo, actualmente unos contaminantes emergentes, lo he puesto aquí, son los microplásticos. Los microplásticos son unos contaminantes emergentes. ¿Por qué? Pues porque todavía no se conoce mucho de ellos, aunque hay cientos y cientos de publicaciones, pero todavía muchos de sus efectos no son conocidos. Luego podemos incluirlos en contaminantes emergentes. ¿Cómo se introducen en el medio ambiente? Pues bueno, a través de las aguas residuales, los emisarios submarinos que tenemos en las islas, a través del riego de agua regenerada, a través de los suelos, a través de la acuicultura. En la acuicultura se utilizan muchos productos farmacéuticos, antibióticos, para el tratamiento de las larvas, para evitar enfermedades, y de los lodos que normalmente encontramos en las depuradoras. Esos lodos muchas veces los vamos a verter a otro sitio, a otra zona, y simplemente por lixiviación o por la lluvia, muchos de los compuestos que están ahí pues se filtran a las aguas subterráneas. Tenemos un estudio nosotros con los compañeros de geología donde encontramos productos farmacéuticos en las aguas de un campo de golf. Se han regado el campo de golf con aguas residuales, regeneradas evidentemente. Pues bien, algunos de esos productos farmacéuticos por lixiviación llegan a las aguas subterráneas. Bien, aquí tienen un esquema de cómo llegan al medio marino a través de los emisarios submarinos, a través de la escorrentía o río, no es nuestro caso, pero lo que les decía antes, se pueden acumular en los sedimentos y bioacumular en los organismos marinos, en crustáceos, etc. Y puede haber una biomagnificación, es decir, que en la cadena trófica va aumentando el nivel trófico y pueden llegar a los mamíferos, por ejemplo cetáceos, y de ahí pueden pasar a la cadena de alimentación del ser humano. Hay estudios donde se encuentran, por ejemplo, filtros en sangre. Evidentemente, y esto antes lo comentábamos, no quiero alarmar, pero se encuentran en concentraciones muy pequeñas, pero hay que estudiarlas y hay que saberlo. Esto es muy importante, ¿no? Bien, yo voy a centrarme en tres tipos de familias de contaminantes emergentes que son los que estamos estudiando últimamente y los que hemos estudiado en la última década, que son los productos farmacéuticos, los filtros solares y las hormonas. Bien, unas palabras de los residuos farmacéuticos. Aquí hemos estudiado antiinflamatorio, analgésico, antidepresivo, antibiótico, beta bloqueantes para la hipertensión, etc. Fíjense, actualmente en España están autorizados más de 13.000 fármacos. Más de 13.000 fármacos. Esto implica un consumo mundial aproximadamente de 100.000 toneladas al año. Imagínense esa producción, esa introducción en el medio marino. Evidentemente no totalmente, porque parte la eliminamos en las aguas, en las depuradoras. Bien, por ejemplo, aquí les puse un dato del 2015. Fíjense, en Canarias se recetaron más de 2 millones de antipsicóticos y antidepresivos en 2015. Bien, los antidepresivos, nosotros tenemos varios estudios de antidepresivos, los podemos encontrar incluso en pescado. Concentraciones bajas, muy bajas. Nos podemos alimentar del pescado, pero los podemos encontrar. Bien,
efectivamente, a través de la ingesta, los excretamos, van a las depuradoras, se eliminan parcialmente o no se eliminan y van al medio ambiente fundamentalmente marino. Fíjense, incluso en las depuradoras, algunos de los productos se transforman en otros y estos productos finales pueden ser más tóxicos que los iniciales. Esto es muy importante y lo hemos comprobado en muchos de estos casos. Bien, les voy a poner un par de ejemplos que producen, por ejemplo, los residuos farmacéuticos en los organismos acuáticos. Por ejemplo, fíjense, el propanolol, que es un beta bloqueante, una dosis letal, el SC50 es la concentración que produce el 50% de mortalidad. Pues bien, una concentración de una ppm produce esta mortalidad en el bento y el zooplancton marino del propanolol. La fluoxetina es un antidepresivo y una concentración menor a media ppm, que es media miligramos por litro, produce una mortalidad del 50%. Bien, y hay otro problema actual que está muy en boga actualmente, que es lo que se llama la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Se ha descubierto, hay ya muchos estudios, que la presencia de antibióticos en zonas costeras marinas, incluso en aguas superficiales, la presencia de antibióticos puede producir unas nuevas bacterias que son inmunes a los antibióticos. Es lo que se llama la resistencia bacteriana. Este es un tema muy, muy interesante, sobre todo en medicina. Se está produciendo, por ejemplo, en este estudio se comprobó que la estreptomicina, la penicilina y la tetraciclina producía un rechazo al 70% de los antibióticos, es decir, que producían bacterias que rechazaban un 70% de estos antibióticos. Esto es muy importante, ¿no? Y hay muchos estudios en este sentido. La segunda familia son los filtros solares. Los filtros solares les llamamos a los componentes de las cremas solares, pero no están solamente en las cremas solares, los filtros están en todos los cosméticos, en los jabones, en los champús, en los protectores labiales, etc., en las fragancias. ¿Por qué? Pues porque estos compuestos absorben la luz, lo usamos para protegernos de la radiación solar. Bien, por tanto, los vamos a encontrar en las plantas depuradoras de aguas residuales, en las piscinas, en las playas, etc. Bien, y por supuesto van al medio ambiente marino, fundamentalmente al medio ambiente marino. Una de las familias más importantes de los filtros solares son estos que yo les pongo aquí de forma muy sencilla. Los benzotriazoles son unos compuestos, ¿no? No me voy a detener mucho aquí, tienen esta estructura y absorben los rayos ultravioleta A y B. Bien, ustedes dirán, bueno, pues hombre, es que los usamos para protegernos, evidentemente. Pero, ¿qué ocurre? Que parte de ellos nosotros lo dejamos en el agua o en la arena y van al medio marino, a los organismos. Pero es que además no solamente se utilizan como filtro, sino también como inhibidores de la corrosión o, por ejemplo, fluidos anticongelantes o estabilizantes de plástico. Por ejemplo, los microplásticos se ha descubierto que tienen algunos de los filtros solares como estabilizante del plástico. Estabilizante. Sobre todo hay uno que es el octopileno, que luego veremos, se encuentra en los microplásticos. Bien, ¿qué efecto producen en los organismos? Tres ejemplos. Primero, el V571, este es un estabilizante, un filtro. Pues bien, se hizo un experimento con este crustáceo, es un crustáceo muy pequeñito, que se llama Daphnia pulex. Pues bien, una concentración del orden de 6 miligramos por litro y 2,59 miligramos por litro producía el 50% de mortalidad a 24 y 48 horas respectivamente
de este crustáceo. Estos son experimentos que se hacen en el laboratorio y este es uno de los organismos que se utiliza como referencia para ver qué efectos tóxicos producen este tipo de contaminantes en este tipo de organismos. Pero hay dos ejemplos muy característicos que seguramente lo habrán oído mencionar y hablar, que es la decoloración de los corales. Tienen ahí en esta diapositiva 4 ejemplos de decoloración del coral, esta es la especie, la acrópora, de diferentes sitios. El A procede del Mar Caribe, el B del Mar Celebes en Indonesia, el C del Mar Rojo y el D del Mar de Andamán en Tailandia. Pues bien, en la izquierda tienen ustedes el coral, digamos, no adulterado, y a la derecha, después de 62 horas dentro de una crema solar. Fíjense la decoloración, cada uno de ellos. Esto ocurre, por ejemplo, en el Coral Reef de Australia. De hecho, hay países como Hawái, donde el número de turistas es extraordinariamente alto, que están prohibidas las cremas solares. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si no usamos cremas solares? Lo dejamos para luego la discusión, sí que, porque es un tema muy interesante, ¿no? Nos encontramos con esa disyuntiva, pero luego podemos comentarlo. Bien, y otro ejemplo es, por ejemplo, este que tienen ustedes aquí. Esto es una larva del lenguado, del Solea senegalensis, del Senegal. Esta es una larva, digamos, no afectada, de control. Pues bien, a esta larva la ponemos 48 horas en presencia de este filtro. Esto es un cánfor, un tipo de sustancia química, un cánfor, un filtro. Pues bien, con esta concentración, fíjense la deformación de la columna vertebral, de la notocorda. ¿Ven esa deformación? Pues bien, este es otro de los efectos que producen algunos de estos contaminantes emergentes en los organismos, deformación morfológica, y también puede producir cambios en la reproducción. De hecho, las hormonas, como veremos luego, pueden producir cambio de sexo. Bien, y por último, los compuestos hormonales. Bien, los compuestos hormonales tienen un aspecto muy importante, que son disruptores endocrinos. Bien, ¿para qué se utilizan? Pues bien, hay dos grandes familias, las hormonas sexuales, donde incluimos los estrógenos, los andrógenos, los progestógenos. Bien, se utilizan para el control del metabolismo, para inflamaciones, para el desarrollo sexual, anticonceptivo, o por ejemplo en los gimnasios, resistencia física, aumento de la masa muscular. Por otra parte, las hormonas adrenocorticales o corticosteroides se utilizan para enfermedades del colágeno, trastornos inflamatorios, alérgicos, etc. ¿Qué ocurre? Que todos estos compuestos en el tratamiento de estas enfermedades, luego parte se asimila en el cuerpo y parte se excreta y va a las aguas residuales a través de la orina. Pues bien, muchos de ellos no se eliminan o se eliminan parcialmente. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues en el medio ambiente y fundamentalmente en el medio ambiente marino. Tres ejemplos de qué efecto producen en los organismos acuáticos. Efectos fisiológicos. Por ejemplo, el 17-alfa-eltinelestradiol puede producir una disminución de la reproducción del pez cebra. Y fíjense, esta concentración, 50 nanogramos por litro, esta es una concentración bajísima. Fíjense que el nano es 10 a la menos 9, es decir, son concentraciones muy, muy, muy bajas. Pues bien, producen este efecto en el pez cebra. O por ejemplo, el 17-beta-estradiol, esta concentración 50 veces menor, puede producir cambios en la producción de vitalogenina. La vitalogenina es una proteína que influye en la producción de huevos en truchas, en la hembra en trucha. Pues bien, se ha comprobado. ¿Cómo se hacen estos experimentos?
Se hacen experimentos en el laboratorio, normalmente en tanques pequeños, donde efectivamente se pone el organismo con unas concentraciones determinadas del contaminante y se va midiendo con el tiempo su efecto desde el punto de vista genético, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista morfológico. Evidentemente son estudios interdisciplinares, donde intervienen los químicos, químicos analíticos, los biólogos, etc. Y otro ejemplo, por ejemplo, se ha comprobado que la testosterona produce degradación del hígado y riñones del salmón rojo adulto, en unas determinadas concentraciones. Pues bien, yo he resumido los ejemplos, hay muchos ejemplos, pero le he puesto algunos significativos de cómo este tipo de contaminantes pueden producir efectos adversos en el medio marino. Y no solamente en el mundo animal, también en las algas. Bien, esta es la primera parte. Ahora nos encontramos con los plásticos, las basuras marinas. ¿Qué ocurre? Que los plásticos, como les comenté antes, pues ya son contaminantes emergentes y hay cientos y cientos de estudios desde el punto de vista toxicológico, en los peces fundamentalmente, en organismos marinos, desde el punto de vista descriptivo. ¿Qué ocurre? Que ahora estos plásticos se pueden encontrar con los contaminantes emergentes o con otro tipo de contaminantes. ¿Y qué ocurre? Que pueden interaccionar y esos contaminantes se pueden quedar absorbidos sobre los plásticos o los microplásticos. ¿Qué ocurre? Que entonces ahora tenemos un doble problema de contaminación, los microplásticos y los contaminantes emergentes. Y de eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a hablar un poquito general y luego vamos a ver ejemplos de nuestras islas, de lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación. Bien, los plásticos, bueno, son de uso diario, son cosas muy genéricas, debido a su durabilidad, la ductibilidad, la asequibilidad y la ligereza, son ligeros en masa. Bien, algunos datos. En 2009, la manufacturación de plástico en general era superior a los 230 millones de toneladas. En el 2019 ya estábamos por encima de los 350 millones de toneladas de plástico en general. Estoy hablando de plástico en general. Bien, se supone que aproximadamente el 10% los reciclamos. Esto significa que al año en los océanos introducimos entre 4,8 y 12 millones de toneladas de plástico, de basuras marinas. Bien, estas son cantidades ingentes, extraordinarias. Bien, aquí les presento un gráfico de una estimación. Fíjense, aquí la producción de plástico en general tiene un aumento exponencial y, por ejemplo, en el 2020, hablando de Europa, aproximadamente se han manufacturado unos 400 millones de toneladas. En el 2060, aproximadamente, llegaremos a los 1.000 millones de toneladas al año. Esto es... ¿Se ha normalizado al aumento de la población? Sí, es una estimación, evidentemente, y efectivamente factor corrector de la población, efectivamente. Pero evidente lo que está claro es que hay una variación exponencial. Bien, los plásticos, me imagino que ya lo habrán leído en muchos sitios, los plásticos científicamente se dividen por el tamaño y la forma. Bien, aquí les he puesto en esta diapositiva los diferentes tamaños y cómo se les llama. Por ejemplo, cuando estamos con macroplásticos, es decir, por encima un tamaño, una longitud por encima de los 25 milímetros, 2,5 centímetros, le llamamos macro. Los mesoplásticos entre 5 y 25 milímetros. Los microplásticos, que son los que más interés tienen desde el punto de vista científico y los más que se han trabajado y se sigue trabajando. Los mini micro, que estamos ya en el orden entre una micra, micrómetro, y ya desde el punto de vista microscópico entre 0,01 y una micra. Bien, fíjense, yo lo comento con mis colegas también, hablamos de microplásticos, pero los vemos, luego no son tan micro, estamos hablando aquí de 5 milímetros, es decir, que eso lo vemos. Pues bien, los microplásticos, dependiendo de la forma,
se llaman de diferentes formas, de diferentes maneras. Podemos encontrarnos lo que se llaman fragmentos, fragmentos de microplástico, lo tienen ustedes aquí arriba. Estos son fragmentos que nosotros hemos estudiado en diferentes islas, como luego veremos, tienen diferentes colores y diferentes formas. Son fragmentos. Luego tenemos lo que se llaman los pellets. No sé si se acordarán que creo que fue el año pasado, hubo un barco, ¿no?, en Galicia, ¿no?, que llevaba muchos pellets, y hubo contaminación por pellets. Los pellets son un tipo de lentejas, plástico, evidentemente, son plásticos. ¿Y de dónde proceden? Los pellets se utilizan como material inicial de los plásticos, es decir, la construcción, la manufacturación, por ejemplo, de botellas de plástico, de garrafas de plástico, se fabrican a través de los pellets. Por eso encontramos mucha contaminación por pellets. Luego podemos encontrarnos también fibra plástica, de diferentes colores. Luego tenemos también lo que se llaman las espumas. Y por último, estos ya son más recientes, lo que se llama el plastitar. El plastitar es una combinación de plástico, microplástico y alquitrán. Incluso se han encontrado, algunos colegas de la Universidad de La Laguna lo encontraron, en una isla de hierro, que luego la veremos, ¿no? Pues bien, el tar en inglés es alquitrán, pues se unen las dos palabras, plastitar, y aparecen estas bolitas, ¿no?, que lógicamente tienen una forma totalmente diferente a los pellets, a los fragmentos. Entonces, este es otro tipo de contaminación por plástico. Bien, se encuentran, y hay muchísimos estudios de presencia de los microplásticos en sistemas marinos, por supuesto aguas de mar, residuales, organismos, playa, alimentos y en humanos. Hay estudios de microplásticos en heces y en sangre, por ejemplo, concentraciones bajas. Bien, ¿qué efecto producen solo los microplásticos? Estoy hablando solo de los microplásticos. Pues se pueden acumular en células de algas y producir cambios en el crecimiento y el metabolismo de algas. Solo los microplásticos. O bien en animales, que se ha comprobado daño en el hígado, en el intestino, o pérdida de peso o incluso muerte. Está aumentando el número, por ejemplo, en alimentos también. Ya hay bastantes trabajos de microplásticos en alimentos y en la atmósfera también. Unos colegas nuestros de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, de Biología, estudian de forma descriptiva la presencia de microplásticos en la atmósfera. Bien, vamos a lo nuestro, a los contaminantes emergentes. Tenemos por una parte los microplásticos y por otra parte tenemos contaminantes emergentes. ¿Qué ocurre cuando se encuentran unos con otros? Pues que pueden interaccionar. Pueden interaccionar. ¿Por qué? Pues porque los microplásticos tienen una característica importante que es la hidrofobicidad, es decir, que rechaza hasta cierto punto el agua, y por otra parte tienen una superficie de contacto que hace que los contaminantes puedan interaccionar y quedarse absorbidos. Por tanto, estamos creando un problema adicional, emergente y microplástico. Bien, ¿de qué depende esta interacción? De muchos factores, como ahora veremos. Por tanto, los microplásticos van a ser vectores transportadores de la contaminación química, y de ahí viene el título de mi charla. Bien, y por otra parte van a producir un aumento en los efectos adversos o tóxicos en algunos casos que solo producían los microplásticos. Es decir, que en este caso vamos a aumentar la importancia del efecto medioambiental y también en el efecto en los organismos y en los humanos. ¿Cómo interaccionan? ¿De qué va a depender esa interacción? Pues de varios factores. De la característica de los microplásticos, saben que los microplásticos son polímeros. Entonces hay polietileno, polivinilo,
poliestireno, etc. Pues va a depender de los tipos de microplástico, de las propiedades de las especies químicas. Luego veremos que pueden ser metales, hidrocarburos, etc. Y de las condiciones ambientales del medio, es decir, dónde se encuentra el microplástico y dónde se encuentra el contaminante emergente, por ejemplo, temperatura, pH, concentración de oxígeno, etc. Bien, hay algunos trabajos que estudian esa interacción. Para resumirle, pueden existir puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas y electrostáticas, formación de quelato, etc. Hay muchos tipos de interacciones. No hay ninguna teoría clara. Todo va a depender de estos factores, ¿sí? El que existan un tipo de fuerzas u otra. Evidentemente son fuerzas débiles, pero permiten la absorción. De hecho, para nosotros extraerlos, como luego ahora les explicaré, tenemos que utilizar un sistema ciertamente energético, ¿sí? Para extraer esos contaminantes de los microplásticos. Bien, hay muchos trabajos de contaminación, de interacción de microplásticos con los emergentes, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos, pesticidas, sustancias perfluoradas, que están ahora muy de moda, que forman parte de los plásticos también, los perfluorados, el bifenol y metales. Pues bien, hay muchos estudios sobre estos contaminantes, pero muy poco sobre contaminantes emergentes. Y es lo que nosotros hemos estudiado en la última década en nuestro laboratorio. La interacción de contaminantes emergentes. Dos ejemplos de cómo los microplásticos con este tipo de contaminantes pueden producir un efecto en los organismos. Por ejemplo, este pez, que se llama Auricias latipe, es un pez de agua dulce, y entonces se ha comprobado cuando se ha hecho el experimento y se le han puesto microplásticos contaminados por hidrocarburos, PCBs, bifenilos y éteres, polibromados, son contaminantes, produce un cambio de la genética en machos y hembras de este pez. Ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué? Pues porque el pez come los microplásticos. Los peces confunden los microplásticos con alimentos, con partículas de alimentos, se lo comen y como esos microplásticos van contaminados, pues lógicamente absorben también esos contaminantes. Es más, se pueden mover en la cadena trófica. Por ejemplo, el pez cebra se puede alimentar, este se hizo un experimento, con este crustáceo. Este crustáceo se llama Artemia neupli. Pues bien, este crustáceo se había alimentado de microplástico con un hidrocarburo tóxico, que es el benzoapireno. Pues bien, se comprobó en el pez cebra que se alimentaba de este crustáceo que el benzoapireno llegaba hasta el intestino del pez cebra y se desorbía en el intestino. Entonces ven el doble efecto, microplástico y contaminante, en este caso de hidrocarburo. Bien, estos son dos ejemplos de cómo puede aumentar el efecto tóxico. Vamos a ver. Bueno, se ha quedado trabado esto. A ver. Vamos a ver. Está Marta por ahí y a ver, no sé qué ha pasado aquí. ¿Puede venir Marta un segundito, por favor? Si esta no. Que parece que se ha trabado el. ¿Se trabó? Sí, parece que sí. A ver. Será la pila. Y es. ¿No puedo pasarlo por aquí? Sí, en principio sí. Ah, pero no. Pero no parece. No, si hacemos escapamos. Uy. Qué raro esto, ¿verdad? A ver. Disculpen. Ahora. Ahora, a ver. Vamos allá.
Ok, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Nada. Muy bien. Pues nada, continuamos. Vamos a ir. Bien, habíamos visto los ejemplos. Bien, aquí tienen una diapositiva rápida de estudios que se han realizado a nivel mundial de microplásticos donde se han quedado absorbidos contaminantes del tipo de los hidrocarburos, por ejemplo, en Grecia, en Portugal. En España hay un estudio de este tipo de contaminantes, es decir, los convencionales. De forma coincidente se ha realizado en nuestra universidad, donde se encontraban PCB y PAH, hidrocarburos, en concentraciones muy bajas, ¿no? Esta es otra diapositiva en la parte asiática, ¿no? En Corea del Sur, en China, etcétera, donde estudios de este tipo de contaminantes absorbidos en microplásticos. Y fíjense, de todos estos estudios nosotros hemos hecho una revisión. Fíjense lo que es la frecuencia. En todos estos casos, por ejemplo, los azules son los hidrocarburos aromáticos, los PCB, los filtros solares incluso. Fíjense, la frecuencia está por encima del 60%. ¿Qué significa? Que de todas las muestras, en la mayor parte, más del 60% son casos positivos, es decir, se han detectado este tipo de contaminantes convencionales, hidrocarburos, pesticidas, etc. Bien, vamos entonces a hablar, ya en la última parte de la charla, los estudios que hemos realizado de playas de las Islas Canarias, de nuestro entorno, y nos hemos centrado en tres tipos de familias de compuestos emergentes, que son los fármacos, los filtros solares y las hormonas. A ver qué los encontramos. Hemos estudiado diferentes fármacos, antineoplásticos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, la ciclofosfamida, el tamoxifén, estimulantes, la nicotina, la cafeína, la paraxantina, un regulador lipídico que es el gemfibrozil, el atenolol, que se utiliza para la hipertensión, la carbamazepina, que es un anticonvulsivo, y luego dos antibióticos, el trimetoprim y la eritromicina. ¿Dónde los hemos estudiado? Este primer estudio fue el primero que hicimos, lo estudiamos en tres playas, una de Gran Canaria, que es la playa de los Cuervitos, que está en una zona turística, la playa de Famara, también turística en Lanzarote, y la playa de Lambra, que es en La Graciosa, que es Pristina. Yo le llamo Pristina porque me imagino que muchos la conocerán. Esta playa está muy alejada, no tiene servicio y realmente no es turística oficialmente, pero la gente la visita mucho. Pues bien, queremos compararla. Además, esta playa, junto con las arenas del Hierro, las consideramos, y también los colegas que han estudiado microplástico, tanto de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es un punto caliente. ¿Por qué? Pues porque se acumulan muchos microplásticos, por la posición, por las corrientes marinas, la corriente canaria, etc. Bien, ¿cómo los determinamos? Brevemente, pues lógicamente, primero hay que hacer un muestreo, hay un protocolo de muestreo, hay que extraerlo por ultrasonido, y luego hay que determinarlo. Hay que determinarlo con equipos muy sofisticados, es lo que se llama equipos de espectrometría de masa. Bien, son equipos muy costosos, muy caros, pero que afortunadamente en las islas los tenemos. Pues bien, este es un proceso, se los he resumido para que vean que el estudiar la contaminación por microplástico lleva un procedimiento a veces complejo, sobre todo cuando queremos ver la absorción de contaminantes. Bien, resultados, un resumen. Estudiamos fragmentos, solamente fragmentos en estas tres playas. Pues bien, detectamos todos los fármacos en este intervalo entre 24 y 111 nanogramos gramos. Bien, pregunta, ¿esas concentraciones son altas? Son bajas, son partes por billón. ¿Por qué usamos aquí masa-masa? Porque el microplástico es un sólido. Luego tenemos que las unidades tienen que ser de masa respecto a masa. Bien,
Son concentraciones bajas, pero los hay. Las máximas concentraciones, como vemos aquí, son para el atenolol, el antibiótico, el trimetoprim y la ciclofosfamida, tanto en cuervitos como en famara como en lambra. Así que los detectamos. En concentraciones relativamente significativas comparado con otras playas de otros sitios, de otras áreas. La frecuencia máxima, es decir, el número de casos positivos de todas las muestras, fue del 83% para el trimetoprim, el antibiótico, el estimulante de la cafeína y la carbamazepina en famara, el color verde. ¿Ven esta frecuencia? Del 83%. La mínima frecuencia fue el 17% para el atenolol, el antibiótico, el gefibrosil y la ciclofosfamida en lambra, lo azul. ¿Ven estas concentraciones? Pequeñas. Solo el 17% de las muestras positivas. Bien, demostramos que los residuos farmacéuticos se pueden absorber sobre los microplásticos. Bien, el segundo grupo que estudiamos, ya mucho más amplio, fue el de los filtros solares. Y estudiamos una combinación de 12 compuestos que se utilizan en las cremas solares. Que son estos 6, esto es un camfor, la benzofenona, el otoquileno, el homosalato, etc. Son compuestos típicos que nosotros encontramos en las cremas solares. Y luego los estabilizadores o los estabilizantes de los propios filtros. Son 12 compuestos que los encontramos normalmente en las cremas solares. ¿Dónde los estudiamos? En 13 playas de nuestra comunidad autónoma, una en Gran Canaria, 5 en Tenerife, 2 en La Gomera, 4 en La Palma y 1 en El Hierro. Estos estudios forman parte también, sobre todo las muestras, de un proyecto Interreg que pedimos en colaboración con la Universidad de La Laguna, del grupo de Química Analítica Aplicada, que lo dirige el profesor Javier Hernández Borges, y el grupo EOMAR, que es de Ecofisiología Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con colegas de Azores y Madeira. En este caso, las muestras fueron recogidas por nuestros colegas y nosotros las analizamos por los equipos que tenemos en el laboratorio para ver la absorción de este tipo de contaminantes. Brevemente, un resumen de los resultados. Estudiamos tanto fragmentos como peles y fíjense, encontramos 10 de los 12 compuestos estudiados que les comenté antes, en concentraciones entre 1 y 4.000 nanogramos gramos, es decir, más de 40 veces que los residuos farmacéuticos. Fíjense, un orden de magnitud, más de 4.000 nanogramos gramos. Bien, ¿de este intervalo de qué depende? Pues fundamentalmente de la playa y del compuesto. Estoy haciendo un resumen general. ¿Cuál es el más significativo? El de máximas concentraciones y frecuencia, el octocrileno. Este es un compuesto que está en todos los cosméticos y en todas las cremas solares, el octocrileno. Bien, encontramos también que la concentración y frecuencia de los filtros era mayor que los de los estabilizadores. Y la presencia de los filtros fue mayor en fragmentos que en pele. Esta conclusión es importante porque significa que la absorción va a depender del tipo, desde el punto de vista morfológico del microplástico. No estoy hablando de la composición química, sino de la morfología, la superficie en la que queda absorbido el contaminante. Bien, algunos detalles por playa, por isla, rápidamente. En Tenerife, las máximas concentraciones se encontraron para el octocrileno, fíjense, más de 1.800 nanogramos gramos, en la Diego Fernández, en la playa, en Puertito de Adeje y en Playa Jardín. Bien,
¿Qué explicación se le puede dar a esto? Es difícil a veces obtener un patrón genérico, pero curiosamente estas tres playas están cerca de emisarios submarinos de plantas depuradoras. Luego, ciertamente es lógico que tengamos concentraciones relativamente altas, fundamentalmente del otoquileno. En La Palma, algo similar, la máxima concentración para el otoquileno en Tazacorte y en Puerto Naos. En fragmentos, fundamentalmente. Estas dos playas están también, Tazacorte tiene puerto, urbana, y hay un emisario submarino cercano. Lo mismo ocurre con Puerto Naos. Son turísticas y, aparte de eso, hay emisarios submarinos de plantas depuradoras, cercano. En La Gomera. La Gomera es algo distinto. Aquí estudiamos dos playas, Valle Gran Rey y El Inglés. Y fíjense, aquí, aparte del otoquileno, aparecen el homosalato, distinto, y un estabilizador. Bien, El Inglés es una playa también remota, que no tiene servicio, pero puede ser frecuentada por turistas. Son playas que no están controladas desde el punto de vista urbano o turísticamente hablando. Y Valle Gran Rey la conoce, urbana, puerto, y además hay un emisario submarino cercano. Entonces fíjense que aquí, aparte del otoquileno, aparece también un estabilizador, el V360. Esta es una denominación comercial. Bien, el hierro. El hierro es un caso muy interesante. Las concentraciones no son muy altas, 70 nanogramos gramos, pero fíjense todo lo que encontramos. El otoquileno, 3 estabilizadores en arena blanca, esta playa. Les decía que esta playa, junto con Lambra, en La Graciosa, son puntos calientes de microplástico, es decir, no son muy frecuentadas desde el punto de vista turístico, es decir, no están acondicionadas turísticamente, pero los turistas la presencia, la visitan. ¿Qué ocurre? Que es la cantidad de microplásticos que podemos encontrar en estas playas. Son 2 puntos calientes de estudio de microplástico en las islas, Arena Blanca y Lambra en La Graciosa. Y por último, curiosamente, en las canteras solamente encontramos otoquileno, concentraciones pues relativamente altas, más de 300 nanogramos gramos. Por tanto, buscar un patrón, encontrar un patrón es muy difícil. Tenemos que tener muchos estudios, efectivamente, para luego, digamos, y sobre todo temporal, para tener, digamos, un patrón claro de cómo varía la presencia de este tipo de contaminantes en microplástico en las diferentes playas. Bien, y por último, las hormonas. Estudiamos las hormonas, 4 tipos de hormonas, de compuestos hormonales: los estrógenos, los andrógenos, los progestágenos y los glucocorticoides. Como decíamos, los excretamos, se tratan muchas enfermedades con este tipo de compuestos y podemos encontrarlo en el medio marino y por tanto en los microplásticos. Estudiamos 8 playas de las islas, la Alhambra, las canteras, Playa Grande en Tenerife, Playa del Inglés y Valle Gran Rey La Gomera, Arena Blanca y en La Palma 2, Puerto Naos y Nogales. Es importante las características de estas playas y por eso les puse esta diapositiva. Las canteras y Puerto Naos son playas turísticas, como todos conocemos. Lambra y Arena Blanca son remotas sin servicio, pero son 2 puntos calientes, como les acabo de comentar, para el estudio de microplástico. Bien, y las otras, Playa Grande, Valle Gran Rey y Playa del Inglés en La Gomera, Playa Grande en Tenerife y Playa Nogales en La Palma, están cerca de emisarios submarinos. Aquí tienen la estrella, son las playas donde se muestrearon, y luego los puntos verdes y puntos rojos, círculos, son emisarios submarinos que provienen de depuradoras de aguas residuales. Luego tenemos un entorno donde es posible que encontremos pues, emergentes como las hormonas.
Y efectivamente, los resultados tanto en fragmentos como en pele nos indicaron una detección de 11 de las 13 hormonas, al menos en una de las playas. Fíjense que he resaltado la palabra detección. Las hemos detectado, pero no todas llegaban al mínimo de concentración para ser determinadas. Las hemos detectado. Esto es un concepto de química y química analítica. Las podemos determinar, pero no cuantificar. En este caso hemos cuantificado solamente 4. ¿Por qué? Pues porque las otras estaban con una concentración tan baja que no permitía darlo con una concentración fiable. ¿De acuerdo? Por eso he resaltado la palabra detección. Bien, los casos positivos de todas las muestras fue del 60%. Fíjense que en cada playa al menos muestreamos 6 partes de la playa. ¿Cómo se muestrea? Así rápidamente. Se señaliza un cuadrado de 50 centímetros, los 50 centímetros, y cada 25 metros repetimos ese cuadrado y muestreamos en ese cuadrado para que sea representativo el muestreo. Esto es muy importante. Bien, fíjense que además de todos los compuestos detectados, de las hormonas detectadas, no había una diferencia significativa dependiendo de la playa, si era turística, urbana y remota. Bien, y otra conclusión fue la frecuencia, es decir, los casos positivos de las 4 familias. Los casos positivos en mayor número fueron los progestágenos, 37%, luego los estrógenos, el 33%, luego un 20% de los glucocorticoides y los andrógenos, curiosamente, solo aparecieron en la playa del Hierro, en arena blanca. Bien, esta última diapositiva en cuanto a los resultados es para ilustrar el compuesto, la hormona que se detectó en mayor concentración y en mayor frecuencia, que fue el norgestrol, que se detectó en todas las playas, excepto en las canteras, y la máxima concentración entre 19 y más de 157 nanogramos gramos. Fíjense que las canteras, la playa turística, ¿no?, por excelencia, como ustedes saben, pero no hay ningún emisario submarino cercano. Eso, lógicamente, tiene su influencia. Y sí quería resaltar, como he ilustrado en la diapositiva, el caso de las arenas blancas en el Hierro. Se encontraron y se detectaron hasta 7 hormonas. En este caso se cuantificaron. Entonces, fíjense la significancia que tiene arena blanca desde el punto de vista del estudio de los microplásticos y de la contaminación por emergente absorbido sobre el microplástico. Bien, ahí, por ejemplo, también los colegas de la Universidad de La Laguna encontraron plastitar, esa mezcla de plástico y alquitrán. Bien, y ya para terminar, unas conclusiones generales y algunos desafíos, algunos pensamientos que quería compartir con ustedes. Evidentemente, hemos demostrado con nuestros estudios, hay muy pocos estudios de emergentes, ¿no? Nosotros los venimos estudiando desde hace la última década y está claro que los plásticos y microplásticos pueden ser vectores de contaminación química y de contaminación química antropogénica producida por nosotros, fundamentalmente por productos que usamos y consumimos diariamente. Los filtros, los productos cosméticos, los productos farmacéuticos, etc. Y algunos desafíos que yo he planteado para el futuro ya cercano. Desde el punto de vista científico, hay que estandarizar los métodos de muestreo. Este es otro de los huecos, de los gaps que hay todavía en la comunidad científica, y es estandarizar cómo muestreamos los microplásticos. Es complejo, son complejos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas formas, muchos colores, muchos tamaños. Bien, todavía se necesita una estandarización. Se va en este camino, se está trabajando en este camino. Luego también, cómo tratamos y preparamos los microplásticos para determinar la contaminación que está absorbida sobre los microplásticos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos ultrasonidos. Los ultrasonidos lo que hacen es una fuente de energía externa y, digamos, extraemos
los contaminantes emergentes aplicando vibración, ultrasonido. Los desorbemos. Pues bien, hay algún otro método, pero estamos trabajando en buscar métodos alternativos también para estandarizar este procedimiento. Hace falta todavía muchos estudios, aunque se están publicando algunos trabajos, de cómo interaccionan esos contaminantes emergentes con los microplásticos, tipos de microplásticos, las condiciones ambientales, etc. Es un estudio muy interesante porque además son procesos físicos, y por tanto es un estudio interdisciplinar, muy interesante y muy bonito. Y por último, desde el punto de vista científico, estudiar esa combinación de efectos tóxicos adversos, por una parte el que produce el microplástico y por otra parte el que produce los contaminantes emergentes. Ahí todavía hay que estudiar mucho porque es una combinación de efectos adversos. Muy interesante también y es un estudio interdisciplinar. Y por último, siempre yo en las exposiciones sobre lo que hacemos nosotros en nuestros trabajos, pues una parte social de sostenibilidad. Hacen faltas políticas, como todos ustedes saben, aunque cada día vamos mejorando en este campo, destinadas al control, la producción y el uso y reciclaje de materiales plásticos. Afortunadamente, ya ahora hay containers, ya hace ya bastantes años, containers específicos para recoger plástico, pero todavía falta política más efectiva y alternativas, por ejemplo, usar materiales alternativos a los plásticos. Y por supuesto una concienciación social, esto es muy importante. En la educación, sobre todo de las nuevas generaciones, desde la infancia, es muy importante esa educación, esa concienciación social del uso de los plásticos. Bien, en este aspecto quería comentarles que en marzo del 22, la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, es decir, la parte de medio ambiente, propuso y promulgó un memorándum, una intención de consensuar un documento para que todos los países de las Naciones Unidas puedan seguir esas reglas. Es lo que se llama, ellos titularon, Fin de la contaminación por plástico hacia un ordenamiento jurídico internacional. Este documento no está promulgado todavía, lo están consensuando y se supone que a finales de este año será promulgado. Bien, como todo aspecto importante donde puede haber intereses económicos, no es fácil, pero se está consensuando. Y esto es una herramienta muy interesante donde se pueden basar los diferentes países para efectivamente controlar la producción y el uso y el reciclaje de los plásticos. Bien, y ya por último, lógicamente, siempre tengo que agradecer a todo mi equipo, mi grupo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues todo este trabajo. Saben ustedes que la investigación se fundamenta en equipo, en grupo. Esto es fundamental y, lógicamente, siempre quiero agradecer a todos los miembros de mi grupo este trabajo, porque evidentemente sin ellos, lógicamente, no sería posible, ¿no? Aquí tienen la página web de nuestro grupo y del instituto, donde pueden consultar cualquier dato, sobre todo este resumen que yo les he hecho de nuestro trabajo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y nada más, muchas gracias por la atención. Gracias. Por supuesto, perdón. Si tienen alguna pregunta, por Sí. favor. Sí, primero un comentario no pesimista, sino del todo derrotista sobre lo último que ha dicho del final de la era de los plásticos. Es simplemente en el aspecto del cambio climático, el final de los combustibles fósiles, lo vamos combatiendo, digamos, la clase científica como 40 años, ¿no? Los resultados se pueden ver, tenemos miles de documentos, miles de evidencias y no se hace nada. Yo creo que los plásticos, las próximas generaciones seguirán elaborando pilas de documentos, pilas de artículos y el resultado será el mismo. Mientras alguien no gane dinero con las alternativas,
no se va a hacer ni con los plásticos, ni con los microplásticos, ni con nada de nada. O sea que eso quizás es bueno, no sé si como científico nativo eso a veces desanima un poco, pero realmente hay que ver lo realista que es. Y luego tenía otra pregunta más concreta, o sea que, bueno, usted ya es consciente de eso. Sí. O sea que aquí no se va a cambiar nada, y al menos en el primer mundo. Y la segunda es, todas las medidas se han hecho en la playa, en la arena. Correcto. Entonces, me imagino que es mucho más difícil. Se podría medir, aunque aquí hay que tener en cuenta que la costa es limitada, pero por ejemplo a 50 o 100 metros, y teniendo en cuenta si por ejemplo hay un arrecife, como puede haberlo en las canteras o otros sitios, se ha intentado medir debajo del agua, por ejemplo, en ese aspecto, a 50 o 100 metros de la playa. Bien, pero, pero en el sedimento, ¿se refiere o en el agua? Sí. No, en el sedimento. El sedimento, sí. Bueno, respecto a la primera reflexión, efectivamente, yo siempre soy un poco más optimista, ¿no? Ya tendrá el tiempo. Exacto, sí. Pero es verdad, es una realidad, ¿no? Es una realidad de todos estos productos que nosotros producimos, usamos y lo vertimos al medio marino, fundamentalmente, ¿no? Y no hay política. Y efectivamente, como bien dice usted, hay muchos intereses económicos detrás, ¿no? Por ejemplo, el tema de los productos farmacéuticos. ¿Por qué algunos compuestos no están en esa lista de vigilancia, unos sí y otros no? Pues porque hay lobbies farmacéuticos de las grandes compañías que eviten que alguno de esos compuestos fármacos esté en esa lista de vigilancia, ¿no? Esto ocurre como en política, ¿no? Hay lobbies, ¿no? Hay lobbies. Lo mismo ocurre, y lo tengo que decir, en Europa. Sí, hay lobbies, ¿no? Donde efectivamente influyen en las normativas que salen desde el punto de vista medioambiental y desde otro punto de vista en los alimentos igual. Por ejemplo, otro ejemplo es el tema de los filtros que yo les comentaba. Claro, los filtros solares son compuestos que están en las cremas solares y los usamos para protegernos la piel. Claro, ¿qué hacemos si no usamos los filtros solares, ¿no? Las cremas. Pues bueno, pues nos dañamos la piel, está claro. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que ahora hay tendencias nuevas, por ejemplo, utilizar lo que se llaman filtros solares biodegradables, ecológicos. ¿Qué ocurre? Que hay pequeñas empresas que están fabricando estos productos, pero se encuentran con la oposición de las grandes multinacionales de los cosméticos, ¿no? Ese es otro aspecto importante. Les comentaba antes que en Hawái está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Pues porque estaban produciendo en los organismos marinos un efecto devastador en los corales, fundamentalmente. Pero todavía hay mucho que hacer en ese campo. Es muy, muy difícil, porque hay muchos intereses económicos detrás y políticos también, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? De todas maneras, yo soy bastante optimista y yo creo que lo fundamental está en la educación de las nuevas generaciones y la concienciación social. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que España, por ejemplo, todo el tema de los plásticos, de los vidrios que ahora los recogemos en contenedores, el reciclaje, se han dado pasos muy importantes, pero no es fácil, pero bueno, yo creo que ahí la sociedad, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Respecto a lo segundo, puede ser interesante, pero es complicado, es muy complejo, muy complejo. Aquí hay muchas variables que influyen. Por ejemplo, nosotros el muestreo se hace en la zona intermareal, es decir, cuando la marea está baja y fundamentalmente en la línea de la marea alta. ¿Por qué? Porque cuando sube los microplásticos se quedan, o los plásticos o la basura. Hay estudios de microplásticos, solo de microplásticos, no de absorción, de emergente, en columnas de agua. Pero el muestrear a 50 metros es complejo, muy complejo para los microplásticos. Pero podría ser. Nosotros, por ejemplo, tenemos estudios a esas profundidades de los contaminantes en el sedimento, no los microplásticos. Por ejemplo, de filtros solares, de residuos farmacéuticos. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, los que le conocen, ¿no?, frente al Teatro Pérez Galdós, hay un emisario submarino que está a 50 metros. El muestrear allí muestras de agua o de sedimentos es muy complejo y a veces peligroso. Nosotros, por ejemplo, contratamos a una persona, a un buzo,
que nos muestreaba en la boca del emisario a 50 metros, pero para determinar emergentes nada más. Claro, estudiar microplástico ahí se puede hacer, pero es complejo, bastante complejo, pero bueno, es un desafío, evidentemente. Y luego, efectivamente, cada playa se puede estudiar en diferentes partes, evidentemente. Es que hay muchas variables ambientales que pueden influir en el estudio de los microplásticos y más en la absorción de los contaminantes, ¿no? Pero evidentemente son desafíos y bueno, hay que estudiar y seguir estudiando, evidentemente, ¿no? Las Islas Canarias, estas dos playas, la de la Graciosa Alhambra y la del Hierro, son puntos calientes. De hecho, hay algunos estudios de colegas de la península que vienen a estudiarlo desde otro punto de vista, porque bueno, son puntos importantes, ¿no?, de contaminación por el volumen de plásticos que nos encontramos en estas playas, curiosamente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo llegan? Pues bueno, llegan por las corrientes marinas, la corriente de Canarias, etcétera, indudablemente. ¿Se ha visto la alegranza? Sí, también hay algún estudio de alegranza, sí, también algún. No lo hemos hecho nosotros, pero se ha hecho desde el punto de vista de microplástico, descriptivo nada más. Sí, es descriptivo, sí, y sí, pero se ha estudiado la alegranza también. Nosotros ahora, todavía no lo hemos publicado, hemos hecho un estudio de hormonas específicamente en la isla de Gran Canaria, cercano a emisarios submarinos. Un estudio de un trabajo a fin de grado, todavía no lo hemos publicado, pero muy, muy interesante, y hemos encontrado concentraciones apreciables, significativas de compuestos hormonales, ¿no?, cerca de emisarios. Y bueno, esto es ir completando los datos, para que los políticos en su momento pues reúnan todos estos datos y puedan sacar normativa. La lista esta de recomendación de la Unión Europea, pues bueno, ahí los científicos son los que estamos dando datos a la Unión Europea, a las autoridades, a los políticos, para que cada vez incluya más compuestos en esta lista de vigilancia. Pero que no es obligatoria, no es obligatoria. Pero bueno, son pasitos que hay que ir dando, ¿no? Pasitos que hay que ir dando. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, antes que nada, enhorabuena, José Juan, por la claridad con que has expuesto un tema de muchísima actualidad, ¿no?, y de gran importancia hoy en día. Lo que quería indicar es que estos días pasados he podido leer en la prensa que la Unión Europea tiene una normativa nueva sobre la regulación del tratamiento de aguas residuales. Al mismo tiempo, también he leído, casi en paralelo, que algunas empresas farmacéuticas empiezan ya a amenazar con posible desabastecimiento de algunos productos farmacéuticos de mucha venta y de gran importancia. Yo sospecho, aunque no he leído la norma, no he tenido oportunidad, que se trata a lo mejor de los contaminantes emergentes que hay que eliminar con la nueva norma, y por tanto que las empresas farmacéuticas tendrán que tratar sus aguas residuales para evitar el vertido correspondiente. No sé si... Efectivamente, sí, sí, correcto. Es muy reciente que lo aprobó, sí, lo aprobó el pleno del Parlamento, que venía del Consejo, ¿no?, y efectivamente es la primera vez que ya incluyen ellos le llaman microcontaminantes, los microcontaminantes que son los emergentes. Y efectivamente, digamos, no hay una obligación todavía, pero sí una recomendación que los gobiernos deben controlar este tipo de contaminantes en las aguas residuales. Y es más, lo que tú comentas acertadamente, van a obligar a aquellas empresas que gestionan las aguas residuales a que controlen, y si hay una contaminación determinada, sean esas empresas las que paguen la multa correspondiente. Eso viene muy bien indicado en esta modificación del control de las aguas residuales. Es la primera vez, efectivamente, que se emite una norma de este tipo. ¿Cuál es el problema? Sebastián, tú lo conoces muy bien, ¿no?, que es especialista en todo el tema de tratamiento de aguas residuales, y es que las empresas no tienen los equipos adecuados para hacer el control, el seguimiento de estos microcontaminantes, ¿no? Ese es el problema. Sabes que son muy caros, ¿no? Pero bueno, para algo están las instituciones públicas como las dos universidades, ¿no? Y efectivamente a través de convenios de colaboración se puede hacer un seguimiento.
Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando mucho con Emalsa, por ejemplo, o que lleva la depuradora de Barranco Seco en Las Palmas, y ellos son los que nos suministran las aguas, las muestras para y hacemos control de contaminantes, pero para estudios científicos nada más. Nosotros le proporcionamos los datos, pero ya está, como ellos no están obligados. Pero efectivamente, en esta norma, que se va a publicar dentro de poco para que entre en vigor, efectivamente ya tiene en cuenta los microcontaminantes, los contaminantes emergentes, y amenazan con multa a las empresas, ya no solamente a las de gestión de agua, sino a las farmacéuticas, como dices tú, ¿no? Y eso es muy importante, es un paso muy importante, sí, muy reciente. Ahora, aquí hay otro problema adicional, y es que cuando se estudia el comportamiento con los emisarios submarinos, muchas veces las aguas que van por los emisarios submarinos no son aguas que han sido sometidas a un tratamiento, sino que son muchas veces aguas casi brutas o casi brutas. Por tanto, la aplicación de la normativa para ese caso no existe. No existe, efectivamente. Sí, sí, es así. Y luego, en las islas, desgraciadamente, aparte de esto que comenta Sebastián, y es que hay muchos emisarios que no están controlados, es decir, que oficialmente no existen. Sí, sí, existe, ¿no? Y hay un estudio, y están localizados, ¿no? Luego también hay escorrentías, ¿no? Como hay aquí, como hay en Gran Canaria, los barrancos, ¿no? Escorrentías pequeñas, por ejemplo, hay pequeñas granjas agrícolas que vierten sus aguas y van al mar directamente, y eso está totalmente incontrolado, ¿no? Entonces, eso también está produciendo una contaminación sin tratar, agua sin tratar, totalmente. Sí. Nosotros, bueno, tú lo conoces, Sebastián, que normalmente lo que hacemos es estudiar antes y después del tratamiento, y dependiendo del tratamiento, las concentraciones varían. Cuando tiene un tratamiento secundario o tiene un bioreactor, las concentraciones disminuyen, evidentemente, dependiendo del tipo de contaminante. Esto es importante. Y luego otro aspecto que tú conoces, y es que efectivamente hay que ir adaptando las plantas depuradoras a este nuevo tipo de contaminante, está claro, los tratamientos. Y eso cuesta dinero, ¿no? Y bueno, es otro de los desafíos de las autoridades y de los gestores de las aguas residuales. Esto es importante, ¿no? Pero está claro que es un tema que está ahí, y hay que trabajarlo efectivamente y concienciarlo sobre todo a las autoridades, ¿no? De nada, gracias a ti. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Un placer.